Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Continuando con nuestra lectura del libro de Salmos, el día de hoy nos toca leer el capítulo 15, Salmos 15. Como siempre, un salmo muy pequeño, es un salmo, dice acá, autor David, no dice específicamente instrucciones musicales, por lo que no sabemos si es un himno o una adoración o un lamento o una gratitud o qué. David pregunta, ¿quién morará en el monte santo de Jehová? Ese es el resumen hecho para acelerar la comprensión de qué trata este capítulo. ¿Quién morará en el monte santo de Jehová? Él responde, los justos, los rectos y los que tienen integridad. Ok, parece solamente ser un poema. Ok, a ver cómo nos va. Y es cortísimo. Dice, versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Habitar, Salmos 24 y otros. Salmos 24, no hemos llegado aún. ¿Qué se refiere a habitará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El impío de manos de puro corazón, elevado a la vanidad en un engaño. Él recibirá bendición de Jehová, justicia y desolación. Ok, habitará. Y luego monte. Acá dice monte santo de Sión. ¿Qué se refiere monte? ¿Quién residirá en tu santo monte? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tabernáculo es una palabra que se utiliza en la construcción del templo itinerante, el templo móvil que se le mandó a hacer a Moisés, con todas las instrucciones de sus partes, sus lugares, sus atrios, su tabernáculo, su cortinas, sus techos, sus adornos, sus mesas, todo, ¿no es cierto? El tabernáculo era una porción del templo. No sé qué rol o papel particular juega el tabernáculo dentro de todas las ubicaciones del templo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo nombre? Ahora, esto me suena al templo, simplemente al templo. Ok, preguntemos. La escritura dice, ¿a qué se refiere con tabernáculo? Creo que habla del templo, pero habla también de habitar en él. ¿Cuál es el significado más trascendental de este pasaje? El tabernáculo en Salmos 15.1 se refiere al santuario portátil de Dios, la tienda de reunión o tabernáculo del desierto. Estamos refiriéndonos al templo itinerante, que más tarde se asoció con el templo en Jerusalén, monte de Sión o santo monte. Ajá, es que Jerusalén está ubicado en una zona de monte, en una parte alta. Jerusalén lo llamaron la ciudad de David, porque David conquistó esa zona de la tierra de Canaán, la tierra prometida para los hijos de Israel. Pero cuando conquistaron, no pudieron conquistar esta parte alta. Y era siempre de los nativos de allí. ¿Quiénes eran los nativos de allí? ¿Eran los filisteos? Me parece que eran los filisteos. Los anaseos, los gigantes. No me acuerdo quiénes específicamente, pero nunca Israel, desde que llegó a la tierra prometida, pudieron conquistar esa zona. Una zona inconquistable. Ahora, si el pueblo de Israel hubiera cumplido con las indicaciones que Dios les dio, y hubieran tenido fe y hubieran sido dignos, Dios les hubiera permitido conquistar también esa zona.
Pero no, rápidamente apenas empezaron a entrar bajo el mando de Josué, Moisés ya había muerto, empezaron a entrar y a conquistar primero Jericó, fue una historia tremendamente milagrosa, increíble, pero luego de eso empezaron a tomar sus propias decisiones el pueblo de Israel. Mejor no destruyamos esto, mejor conservemos tal cosa, mejor nos quedamos con aquello, cuando Dios había dicho barran todo, no quede nada. Y empezaron a hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Entonces Dios dejó de protegerlos y de ayudarlos, y empezó a ocurrir lo que su buena fuerza podía ocurrir, y perdían batallas, ganaban batallas, perdían batallas, y empezaron a tener líderes no dignos, en una época de jueces no dignos, jueces sí dignos, en fin, una temporada grande sin profetas, casi 500 años, hasta que aparece Samuel, hasta que aparece Samuel, otra vez un profeta elegido por Dios, después de cuántos años sin profeta. Eso dio esperanza al pueblo, y el pueblo empezó a pedir rey, y Samuel no quería, y le consulta a Dios, y Dios dice, está mal, pero si ellos quieren que así sea, yo les escogeré un rey. Y sale Saúl, el rey Saúl, que empezó muy bien y terminó muy mal, terrible, y en lo que perdió su selección, porque su corazón se desvió, Jehová por medio de Samuel escoge a David, y hay una historia tremendamente caótica entre David y Saúl por 2 décadas y media más o menos, hasta que David queda finalmente como rey y unifica todo el reino de Israel, todo el país que estaba dividido, estaban mal organizados, no unidos, y él los une a todos, y se establece un reino fuertísimo, el rey David, y con sus grandes logros, conquistas y tremendo corazón fiel a Dios pese a todo, logró conquistar esta zona inconquistable, 500, 600 años después que había llegado Moisés con el pueblo de Israel. Finalmente, y la llaman la ciudad de David, y es el monte, el lugar especial, y ahí vamos a construir el templo especial. David quiere construir el templo, pero Dios le dice por medio del profeta Natán, me parece, que no, tú no vas a construir el templo. Tu hijo, que no ha conocido la sangre y la guerra y todas las desgracias que has vivido, él que tiene corazón aún más puro que el tuyo. Sabemos que tú, David, has pecado y has regresado y ha sido terrible tu vida, y la destrucción se metió dentro de tu casa y ha habido cosas espantosas. Ok, David, tu hijo Salomón va a ser escogido para hacer este templo. Pero David hizo los planos, reunió los materiales, unificó la voluntad de donaciones de todo el país para juntar materiales preciosos y todo lo necesario para un super templo. Y cuando ya es viejo, David lo delega a Salomón, su hijo. Tú vas a encargarte de esto. Aquí está todo lo que he preparado para ti, para que sea un super templo. Entonces a eso se le llama el monte de Sión. ¿Okay? La escritura dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? ¿Okay? Se refiere en el templo de ese lugar en Jerusalén. Muy bien. Que más tarde se asoció con el templo de Jerusalén, monte Sión o santo monte. No es solo el edificio físico, aunque el Salmo usa esa imagen concreta. Okay. Significado literal e histórico. El tabernáculo era la estructura que Dios ordenó construir a Moisés en el Éxodo 25 al 31. Allí Dios manifestaba su presencia especial entre el pueblo de Israel, en la nube sobre el arca. Entonces no era el lugar santísimo, que estaba detrás de unas cortinas donde el arca estaba ahí guardada, sino yo entendía que el tabernáculo era como el patio, lobby y el recibidor, donde se ofrecían los holocaustos, y eso es lo que entendía. Pero acá dice, allí Dios manifestaba su presencia especial en el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel, en la nube sobre el arca. Sabemos que la nube guiaba el viaje del pueblo, ¿no es cierto? Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, todos levantaban sus cosas y empezaban a seguir a la nube. Era la presencia divina de Jehová manifestándose de esta manera. Y me imagino que cuando se posaba en el tabernáculo. Solo los sacerdotes podían entrar en ciertas partes, y el pueblo accedía con sacrificios y pureza ritual. En tiempos de David, el tabernáculo todavía existía. Estaba en Gabaón, un lugar donde se había quedado temporalmente el templo. Digo temporalmente, llevan 500 años ahí.
en Gabaón, y ha habido todo el pleito que hubo en la tierra de Gabaón respecto a llevar el arca, ¿te acuerdas? Y se apareció un ángel y empezó a destruir al pueblo, David, un episodio tremendo, David fue para interceder, Dios por favor basta, y a David se le hizo escoger, ¿quieres tres guerras perdidas, 3 días de peste? No, 3 guerras perdidas, 3 meses o años de peste, o 3 días, ya me olvidé, eran 3 días de peste, 3 no sé qué cosa de pérdidas, de guerras, no me acuerdo, y por lo visto escogió 3 días de pestes. En esos 3 días empezaron a morir las personas, pero por miles. Y David empezó a rogar, por favor, basta. Y fue donde el ángel y se hizo un convenio allí. Aquí se paró la destrucción y todo. Esa es la zona de Gabaón. Ahí estaba el templo itinerante hasta el día de David. Y el arca estaba en Jerusalén. El salmo evoca el deseo de habitar o ser huésped permanente en la presencia de Dios. Algo que literalmente solo unos pocos podían hacer. Solo el sumo sacerdote encargado del templo o el profeta. David mismo no lo sé. Tu intuición es correcta, habla del templo, santuario, pero va mucho más allá de un edificio. A ver, ha escrito bastante. Dice, significado trascendental, el más profundo. El salmo no es principalmente sobre vivir físicamente en un templo, sino sobre quién puede disfrutar de esa comunión íntima y permanente con Dios. Ese es el significado de vivir en el monte de Jehová. Habitar, ¿cómo dice? Habitar en tu tabernáculo. Siendo el tabernáculo el lugar de la presencia divina de Dios, habitar, permanecer allí. ¿Cómo sería tener una relación con Dios en las que uno siente que está con Dios y Dios está con uno todo el tiempo? Habitas allí. ¿Cómo es ese tipo de vida? Sino sobre quién puede disfrutar de comunión íntima y permanente con Dios. Habitar o morar implica ser huésped bienvenido en la casa de Dios, disfrutar de su hospitalidad, protección y cercanía constante. Palabra clave, constante. David pregunta, ¿quién tiene el privilegio de vivir en la presencia santa de Dios sin ser consumido por su santidad? La respuesta, versículos 2 y 5, ahora nos va a adelantar, describe el carácter de esa persona. Excelente, excelente. No voy a continuar ahora, porque nos va a spoilear, nos va a decir que viene. ¿Ok? Entonces, ¿quién residirá en su santo monte? ¿Quién habitará en su tabernáculo? Es más o menos describir cómo es la persona, cómo debería ser la persona que va a permanecer en la presencia de Dios, o la presencia de Dios permanecer en él. Ok. Versículo 2. El que anda con integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. 3 cosas: integridad, justicia y verdad. ¿No son medio que lo mismo? ¿No se intersectan bastante? Integridad es el alineamiento que hay entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Si lo que pienso y lo que digo y lo que hago están alineados perfectamente, eso es íntegro, totalmente íntegro. Hace justicia. Yo puedo pensar, decir y hacer cosas injustas, y soy íntegro. En mi maldad puedo ser totalmente íntegro. Entonces, ser íntegro, pero en justicia. En justicia. Justicia es para otros, lo que otros se merecen y lo que yo me merezco. Hace justicia, ¿ok? No es lo que yo quiero, lo que me conviene, sino lo justo. Y habla verdad en su corazón, no en su boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el proverbio en alguna parte. Así que habla verdad, hace justicia y habla verdad. No podría hablar
mentiras y hacer justicia al mismo tiempo. ¿O sí? Hacer justicia, pero hablando mentiras. Tal vez ese zona gris que hablamos de mentiras blancas o mentiras verdaderas, no es la palabra, pero mentiras menores para proteger verdades mayores. Habla la verdad en su corazón. Hace justicia y habla verdad. Integridad, justicia y verdad. Interesante trío acá. Interesante trío. A ver si nos explica un poco más. Quiero anotar acá. Un trío importante. Esto es integridad, justicia y honestidad. Ok. Esto va a tener que elaborarlo, voy a tener que elaborarlo más adelante. Muy bien. Entonces, el que anda en integridad hace justicia y habla la verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua es parte de hablar la verdad en su corazón. Ni hace mal a su prójimo, es parte de hacer justicia. Ni contra su prójimo admite reproche. Ni contra su prójimo admite reproche. O sea, no deja que otros hablen mal de su prójimo. Interesante, reproche. Y si el reproche es verdadero, hay una diferencia entre el chisme falso y el chisme verdadero. Si es verdad, ¿por qué me lo dices a mí y no se lo dices al protagonista de tu historia? Es un reproche. Verdad o mentira no importa, es un reproche. No voy a permitir que me hagas reproches sobre otros. Porque si yo lo acepto, estoy haciendo no justicia a ese otro. Ok. No hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo admite reproche. Ni a sí mismo, ni a otros. O sea, si tengo un problema con lo que otro hace, ¿qué hago con ese problema que tengo? Voy y trato de solucionarlo con aquel con quien tengo el problema. Eso sería honesto, verdad, justicia, íntegro. No significa que me tiene que agradar todo de todos aunque hagan mal. No. No hace mal a su prójimo ni contra su prójimo admite reproche. Interesante, el chisme de comisión y el chisme de omisión. El chisme que yo cometo y el chisme que yo omito de tener. Si no tienes nada bueno que decir sobre esta persona, o si lo que me vas a decir no se lo dirías en su cara, ¿para qué me lo dices? No admitir. Versículo 4. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Decir la verdad aunque me vaya peor por ello. Eso es hablar la verdad en tu corazón. Pero no entiendo la primera frase. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová. Ok. Entonces, aquel que honra a los que temen a Jehová y menosprecia al vil, aquel ante cuyos ojos, yo soy aquel, entonces aquel ante mis ojos es menospreciado el vil, el malvado. El malvado es menospreciado. Es poca cosa, es un ignorante, no sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Menosprecio al malvado. No le doy importancia. Pero honro a los que temen a Jehová. Temer a Jehová, esa frasecita de siempre. No es, uy, qué miedo Jehová. No es temor, es el más honorable y profundo respeto para obediencia total. Eso es el temor santo, el temor a Jehová. El que aún jurando en perjuicio propio, el que aún jurando en perjuicio propio, aun cuando me haga daño a mí mismo, la verdad, no por eso cambia.
Eso es parte de íntegro, ¿no es cierto? Y último, el que no da su dinero con usura. Usura, ¿qué es usura? Usura es el sacar desventajoso provecho por una transacción. Tú necesitas, hablamos de dinero aquí, dinero, ¿no es cierto? Tú necesitas 100. Yo tengo 100. Me pides prestado 100. Toma 100, pero me devuelves 1000 mañana. Dime si no es un asalto, porque si aceptas es un acuerdo, pero es un acuerdo que solo me conviene a mí mucho y a ti nada. Eso es usura, ¿no es cierto? Pero si yo sé que con esos 100 vas a, no sé, invertir y ganar 200 dentro de un año, entonces, ok, te doy 100, pero me vas a devolver 100, no sé, 50, 125, 110 dentro de un año. Eso es 10%, 25%, 50%, que ya es un montón. Pero te das cuenta cómo es la diferencia entre provecho y ventaja. Ok, usura se refiere a eso. ¿Cuál es el borde de esto es usura y esto no es usura? Pues no lo sé, dependerá de cada casuística. Pero aquí se sabe cuando lo estás haciendo, ¿no es cierto? Entonces, el que no da su dinero con usura, sí da su dinero y tal vez lo regalas, o tal vez sí da y vuelta sin ganancia, o con muy poca ganancia solamente por el tiempo perdido invertido, lo que sea un acuerdo apropiado para todas las partes, eso no es usura. Entonces, das tu dinero sin usura, o el que no da su dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente. Esa nos cayó a todos, esa es terrible. Porque por sacar un poco de provecho, ya no me importa a quién le afecte. Y a quien le afecte es inocente. Y acepto soborno. El soborno siempre lo vemos como me dan dinero a escondidas. Pero hay muchos tipos de soborno. Cualquier tipo de beneficio, ventaja o trato especial que pueda obtener por algo que pueda sacar de mi provecho a costa de el sufrimiento de otros que no tenían la culpa de mis intereses oscuros o secretos. Acepta soborno contra el inocente. Y la última frase, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esa frase no la había recordado. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí está la lista de cosas que hacer. Todo eso. ¿Cómo lo marcamos? Es algo así. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué cosa es resbaloso? Aquello que nos hace caer y que nos aleja de la meta. ¿Cuál es la meta? Lo que dice en el primer versículo. ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién residirá en tu santo monte? O sea, en la situación relacional divino-espiritual que permanece. ¿Qué clase de hombre he de ser para poder gozar de la compañía constante de Dios y su Espíritu y no resbalar en el intento y perder esa presencia, dejar de habitar en su monte? Integridad, justicia, verdad. Lo notamos aquí. Luego elabora más: calumnias con su lengua, no calumnias con su lengua, no daño al prójimo, no permitir reproche al prójimo. Reproche, eso está bien fino, eso. Bien fino, güey. Todos pecamos con la lengua de una manera u otra, ¿no es cierto? Reproche. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, no da importancia ni deja que le afecte lo malvado y lo malo, pero honra a lo que es bueno y obediente y seguidor de Dios. El que dice la verdad aunque le haga daño.
Quisiera no tener que decirlo, pero lo digo porque solo digo la verdad. Yo no miento. Y me cuesta, me hace daño, me cobran, me penalizan, tengo que vivir las consecuencias de decir la verdad. También puedo haberme callado y no sufrir las consecuencias, pero yo soy honesto. Eso es lo que dice acá. Ese tipo de persona es el que reside en el Santo Monte. Ese estado de presencia constante de Dios en mi vida. El que no da su dinero con usura, no hay ese hambre financiero de aprovecharme a cualquier precio, ni acepta soborno contra el inocente. El amor al dinero, estas dos líneas finales son el amor al dinero. Le cueste a quien le cueste. Y usualmente a alguien le cuesta. Todo lo que es dinero viene de alguna fuente. Y si se usa para un provecho mío y no el original de ese monto de dinero, entonces hay un propósito roto, hay una inocencia dañada de alguien. No es mío, no es para mí, ni es para obtenerlo de esa manera. Lo último es dinero. A ver, el versículo 3 es una ampliación del 2, integridad, justicia y verdad. El versículo 4 es el amor al prójimo. Y el versículo 5 es el amor al dinero. Déjame anotar eso. A ver. El versículo 3 es una extrapolación del versículo 2. Versículo 2. Entre paréntesis, que era integridad, justicia y verdad y honestidad. El versículo 4 es sobre el amor al prójimo. El versículo 5 es sobre el amor al dinero. Ahí está. Para luego poder sacar la vena especial, ¿no es cierto? El que hace estas cosas, la última línea de todo, no resbalará jamás del santo monte, de la presencia de Dios, de esa comunión constante que nos dijo la asistencia artificial aquí, en la pregunta que hicimos. Dice, describe el carácter de esa persona. Anda en integridad, justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia, no hace mal al prójimo, honra a los que temen a Dios, cumple sus promesas aunque le cueste, no explota con intereses ni acepta sobornos. El mensaje central es, solo el que vive en santidad y rectitud puede permanecer cerca de Dios. Eso es residir, habitar en el monte de Dios, en su gran tabernáculo donde se manifiesta su presencia divina. Solo el que vive en santidad y rectitud. ¿Quién? ¿A quién puedo señalar que califique? El tabernáculo y el monte santo son imágenes de la presencia divina, tanto en la tierra como en sentido más amplio, en el cielo o en la comunión espiritual. Aplicación espiritual hoy, acá no sé si ya empieza a hablar de más. En el Antiguo Testamento el acceso era limitado y mediado por sacrificios. No todos tenían acceso a entrar al templo. Si vas a hacer un sacrificio, ok, pasa acá, para expiación, para gratitud, para celebración, etc. En el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, Jesús es el cumplimiento perfecto de este salmo. Jesús es el cumplimiento perfecto de este salmo. ¿Quién califica? Solo Jesús. Esa es la respuesta. Hace un minuto dije, ¿quién? ¿A quién puedo mencionar que llene esa talla de vivir en santidad y rectitud? Jesús es la respuesta. Él puede. Jesús es el cumplimiento perfecto de este salmo. Él habitó perfectamente con Dios y mediante su sacrificio nos abre el camino para que nosotros también habitemos en la presencia del Padre. Mediante su sacrificio.
Aquí ya estamos entrando al tema de la expiación y cómo Él paga nuestros pecados, venciendo la muerte espiritual, y cómo Él muere y resucita, venciendo la muerte carnal, la muerte física. De tal manera que nosotros ya no tenemos que sufrir la muerte física permanente, ni tenemos que sufrir la muerte espiritual permanente. La muerte física permanente la venció Jesús y nos la regala. Por profecía, todos resucitaremos. No hay nada que tenga que ser, buenos, malos, bonitos, feos, razas, poderes, famas, no importa, todos vamos a resucitar. En un momento u otro, ¿no es cierto? Pero el evitarnos la muerte espiritual por el pecado que ya cometí, y todos hemos cometido, ya estamos muertos espiritualmente en el sentido de alejados de la presencia de Dios. Eso es lo que se llama la muerte espiritual. En ese sentido, ya estamos muertos y no hay salvación. Solo alguien que nunca pecó puede ofrecerse en sacrificio para pagar el precio de los pecados de los que ya pecamos. Y ese fue Jesús, el único que cumple perfectamente este salmo. Y Él, al haber pagado ya el precio, ya está pagado. Mi pecado de ayer, mi pecado de hoy, mis pecados de mañana, ya están pagados. Pero no significa que me regalan el cielo. Estoy salvo, sí, porque la expiación de Cristo es infinita. Ya está toda mi deuda, posterior y anterior, toda mi deuda está pagada. Y tal vez más, y aún con creces. Ya podría entrar si Cristo quiere, si Jesús me la regala. Pero esta no nos la regala como la resurrección, sin condición. No, hay condición. Y las condiciones son las que Jesús nos pone para seguir su camino. Esas son las condiciones de que se nos habilite la salvación que ya se compró, que ya se pagó por nosotros. Pero si no quiero, no la recibo. Él no me la va a obligar, porque tenemos el libre albedrío, tenemos el albedrío de escoger no acercarnos a Dios. Y será nuestra voluntad, porque llegar al cielo en todas nuestras incredulidades, pecados y maldades, llegar a la presencia de Dios en nuestros pecados sería un infierno terrible. ¿Quién quiere enfrentarse al juez cuando eres culpable de tu crimen? ¿Quién quiere que lo atrape la ley cuando eres culpable de tu crimen? Y la presencia del juez es Dios. Yo podría llegar a ser amigo del juez, podría llegar a ser como el juez, podría vivir en la casa del juez, y todo lo que el juez vive podría ser mío. Pero si soy culpable de crimen, ¿acaso yo quiero estar en la presencia del juez? Ir a su casa, comer con él, vivir con él y gozar con él. ¿Podría yo? Y no estoy hablando de tu capacidad de hipocresía para poder pretender que sí lo disfrutas. No. En el fuero más interno, en la realidad más innegable, en la que uno mismo no se puede mentir, en su momento de sentimiento, recuerdo perfecto y conocimiento perfecto de todo lo que hizo, ¿disfrutaría la presencia de Dios en mis pecados? Ese cielo sería un infierno, por el antagonismo que hay entre lo que es y lo que siento. Yo voy a querer solito y me voy a ir voluntario y tirarme de cabeza directo al infierno si es que así me siento. Yo prefiero irme al infierno, bien lejito de Dios, porque no aguanto su presencia. Ese es mi albedrío. O busco conocerlo, busco imitarlo, busco obedecerle en temor santo, busco acercarme a Él, busco ser como Él, sigo la receta que acá nos da este salmo de integridad, justicia, verdad y amor al prójimo, no amor al dinero, y todas estas cosas para no resbalar de la presencia de Dios, y Dios me acompaña y yo a Él, y eventualmente me ofrece la salvación. Ya está pagada por mí, y ahora sí quiero, y asumo su ticket de entrada al cielo, porque ya lo pagó mi entrada, pero soy yo el que debe decidir ir al camino y entrar y aceptarlo. Yo no voy a ser salvo porque mis grandes obras
me hacen merecedor del cielo. No hay obra alguna que pueda hacerme merecedor del cielo, porque ya pequé una vez y eso ya estoy fuera del cielo para siempre. Tiene que alguien comprar mi ticket de entrada, mi salvación. Ya lo hicieron, pero tengo que ir y aceptar, ir y buscar, ir y cumplir con el camino necesario para llegar a ese lugar donde me dan mi ticket y paso. Él habitó perfectamente, nos abre, y así nos abre el camino para que nosotros también habitemos en la presencia del Padre. Ahora, esta salvación no tiene por qué gozarse solamente al final de la historia, no. En el proceso de buscar a Dios, de conocer a Dios, de acercarnos a Dios, es un proceso de transformación que ya empieza uno a vivir tantísimas consecuencias santas durante este proceso mortal. Y así toda la vida. Hoy, habitar en su tabernáculo significa vivir en comunión diaria con Dios. Esa relación en la que no resbalas y pierdes la conexión. En comunión diaria con Dios a través de Cristo, por el Espíritu Santo. No se trata de perfección humana, justo lo que decía, nadie la alcanza, sino de una vida transformada que busca agradar a Dios en todo. No se me pide perfección, se me pide incansable esfuerzo de acercarme a Dios, de conocerlo a Dios, de dejar mis malos hábitos, de dejar mis malas tendencias, de mejorar la finura de mis aplicaciones en cuanto a integridad personal, en cuanto a justicia para mí y para otros, en cuanto a, ¿cuál era el otro? Honestidad y verdad en mi corazón. Y la aplicación que eso forma toda mi vida. Buscando a Dios, buscando a Dios. No ser perfecto. El significado más trascendental del pasaje es una invitación y un desafío. Dios desea que vivamos cerca de Él. Dios desea. Pero primero nos dio el albedrío y Él respeta. Sí, Él desea, Él quisiera, pero soy yo el que tengo que tomar la decisión. Él no me va a salvar contra mi voluntad. Ya me salvó, pero soy yo el que tengo que ir y recoger el ticket, entre comillas, el ir a recogerlo. Es mi transformación de vida, es mi deseo, es mi temor a Jehová, por gratitud aunque sea, que Dios desea que vivamos cerca de Él, pero eso requiere un carácter que refleje su santidad. Es tanto una descripción del verdadero adorador como una profecía que apunta a la gracia que encontramos en Jesús. Qué bonito, esto me ha gustado mucho. De hecho, esto lo voy a pegar en ese capítulo porque está excelente. Esto es explicación trascendental. ¿Ya? Y pegamos ahí esto. Muy bueno, muy bueno. Yo no tengo mucho que agregar. Soy yo el que crezco y el que aprendo al hacer estas lecturas con un sincero deseo de aprender algo y extraer algo de valor. Integridad, justicia y verdad. ¿Cuánto hay que tengo que mejorar? Mi orgullo me hace contarme a mí mismo el cuento a veces de ¿en qué tengo que mejorar? ¿En qué debería yo mejorar? Si soy bueno y ya estoy resbalando. Integridad, justicia y verdad. En la integridad es donde creo que es tan difícil ser íntegro, porque lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que estén alineados. ¿Cuántos tenemos una gran diferencia entre lo que pensamos y lo que decimos? O entre lo que decimos y lo que hacemos. O entre lo que pensamos y lo que hacemos. Integridad, justicia y honestidad. Amor al prójimo, dijimos, y no amor al dinero. No tengo mucho más que agregar. Estoy personalmente sacudido por la profundidad de este pequeñísimo salmo. Salmo 15.
Muy bien, entonces voy a dejarlo aquí para poder masticarlo durante el día. Ya mañana continuaremos nuestra lectura. Nos vemos en el próximo episodio.